solicitud para dejarlo ingresar a la sala, y si tienen alguna duda o consulta, me interrumpen, ¿sí? Activan el micrófono y me dicen, ¿sí? Porque por ahí no voy a poder leer los chats cuando esté mostrándole las imágenes. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver aparato reproductor. Ahí comparto pantalla. ¿Ven bien? Sí, profe. Sí. Perfecto, vamos a comenzar. No sé si vieron la clase. Había unos minutitos al final de ahí en Petco que hubo problemas con el audio, pero bueno, igual ahora vamos a ver todo y bueno, y si tienen dudas me consultan. Sí, vamos a empezar con aparato reproductor masculino, ¿sí? Con la parte de la ecografía escrotal. Como ya saben, los métodos de imágenes, también en los aparatos reproductores, son ecografía, tomografía y resonancia, y hay algunos otros específicos con radiología, ¿sí? Con estudios contrastados, que vamos a ir viendo. Comenzamos con el estudio de las bolsas escrotales que contienen a los testículos. El primer método de estudio es la ecografía, ¿sí? En cortes longitudinales y transversales. Saben que el testículo tiene una forma ovalada, con un polo superior, un cuerpo y un polo inferior, y que está rodeado y apoyado por el epidídimo, ¿sí? Que tiene su parte de la cabeza, su cuerpo y la cola, que se va a continuar con el conducto deferente, ¿sí? Esto está cubierto por una túnica. En un corte longitudinal de las bolsas escrotales vemos al testículo, como dijimos, que tiene una forma ovalada, ¿sí? Esta imagen más ecogénica es la retetestis, ¿sí? Siempre se ven bien ecogénicos, hipoecoicos, homogéneos, ¿sí? En cortes longitudinales, ¿sí? Y en cortes transversales los vemos más redondeados, ¿sí? Se sigue observando en la línea, en el sector medio, esta línea ecogénica que es la retetestis, ¿sí? En un corte transversal, ¿sí? A nivel medial, ¿sí? Podemos observar ambos testículos, derecho e izquierdo. Como dijimos, se apoya, ¿sí? El epidídimo, que en un corte longitudinal podemos ver la cabeza como una forma redondeada, al igual que en el corte transversal, bien homogénea, hipoecoica, y en un corte longitudinal podemos evaluar el cuerpo y la cola del epidídimo, ¿sí? Podemos usar el método Doppler color, que es para ver vascularización testicular. Estos estudios tienen indicaciones específicas, ya sea por traumatismo, porque hay aumento del tamaño de un testículo, ¿sí? Entonces esto nos permite ver el líquido, si hay quistes en los epidídimos, tienen indicaciones específicas, ¿sí? No es que a cualquier paciente masculino se le pide una ecografía escrotal de rutina, ¿sí? Este es el método para evaluar los testículos, ya que la tomografía y la resonancia uno los puede ver, pero no puede evaluar la morfología que tienen, ¿sí? Hay urgencias escrotales, como la torsión del testículo, por eso uno tiene que evaluar la vascularización, y bueno, hay tumores testiculares. La glándula prostática también se evalúa como primer método por vía ecográfica. Esto puede ser por vía transabdominal y transrectal. La transabdominal, al paciente se lo hace tomar líquido para que llene vejiga, que nos permite evaluar en la parte posterior, ¿sí? Acuérdense que esto es anterior, esto es posterior, derecho e izquierdo, ¿sí? La glándula prostática. Se evalúan cortes transversales, en cortes longitudinales, ¿sí? Acuérdense que la próstata tiene 3 zonas, ¿sí? Una región, una zona periférica, más posterior, y la zona central y de transición, ¿sí? En la ecografía, esto también tiene indicaciones precisas para evaluar la próstata.
es en pacientes que tienen problemas miccional, ¿sí? Entonces uno puede evaluar el volumen, ¿sí?, prostático. ¿Por qué se dan los problemas miccionales? Porque recuerden que de la próstata, por el centro, pasa la uretra prostática, ¿sí? Al estar inflamada en una hipertrofia prostática benigna, comprime la uretra, entonces el paciente refiere problemas miccionales, ¿sí? Esta ecografía nos permite evaluar toda la ecoestructura de la próstata, que tiene que ser hipoecoica, homogénea, se pueden evaluar si hay calcificaciones. Y otro método de evaluar la próstata es por vía transrectal, ¿sí? Por medio del ano, ingresa el transductor y estamos en contacto con la glándula prostática. También podemos evaluar en corte transversal y en corte longitudinal. En un corte transversal, ¿sí?, vemos la zona central y de transición, transicional, y esto que se ve acá más anecoico, ¿qué les parece que es? Fíjense, ¿qué pasaba por el medio de la próstata? ¿Qué es esta imagen que vemos? La uretra prostática, ¿sí? La uretra prostática y la zona periférica. Y en un corte longitudinal, acá estaría vejiga, esta es la uretra prostática, ¿sí? Esta es la zona periférica, acá está la zona central, y esto que pasa, esta imagen anecoica, es el conducto eyaculador y las vesículas seminales, ¿sí? Que es esta parte que estamos viendo en esta imagen. Profe, entonces Y las vesículas se verían anecoicas, las vesículas seminales. las vesículas tienen líquido, por eso se ven así. Se ven como el líquido que se ve vieron que en la ecografía el líquido se ve negro, anecoico, ¿sí? Bien, bien negro. Fíjense, esto es vejiga que tiene líquido, las vesículas seminales son como muchas vesiculitas llenas de líquido, por eso se ve así, ¿sí? Ahora después vamos a ver en resonancia también cómo las vemos por el líquido que tienen. Y esto que se ve acá es el conducto. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. No, de nada. Para que entiendan más esquemático, las vesículas seminales son estas marcadas, ¿sí? Este es un corte transversal, un corte longitudinal. Fíjense, vesícula seminal con el conducto, ¿sí?, que desemboca, esta es la uretra prostática que desemboca, ¿sí?, en la parte de abajo de la uretra del sector prostático. La parte en negro es la parte periférica de la próstata, la parte central, ¿sí? Lo mismo que en un corte transversal, vesículas seminales. Esta parte es la parte de transición, uretra, la zona central y la zona periférica, ¿sí?, de la próstata. En esta imagen de abajo vemos una resonancia, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué corte es este? Sagital. Un corte sagital, T1 o T2. T1. ¿Cómo se ve el líquido? Y fíjense las vesículas seminales como se ven acá, ¿sí? Fíjense que tiene la misma intensidad. Y esto es un corte axial, donde podemos ver bien la región periférica, la zona periférica de la próstata, la zona central, y fíjense que se observa ahí la uretra prostática, ¿sí? La resonancia es el método más sensible y específico para evaluar próstata, ¿sí? Se pueden hacer hasta intervencionismos guiados por resonancia. Al ser, no solamente nos da la parte morfológica, que es como la vemos en la ecografía, es decir, si hay calcificaciones, cómo está la forma, el tamaño, sino que también nos aportan por el uso del contraste aspectos dinámicos, ¿sí? De evaluación dinámica. Por eso es un estudio muy sensible y específico,
que obviamente el primer método es la ecografía. Cuando existen dudas o patologías, se le sugiere hacer una resonancia prostática, ¿sí? Vemos otros cortes de resonancia axial en T2, fíjense, vejiga, ¿sí? Vesícula, empieza, perdón, la zona periférica, ¿sí? De la próstata. Acá vemos la región periférica y central de la glándula prostática. Fíjense bien cómo uno la puede delimitar, que en la ecografía en realidad no vemos esa transición de las zonas, ¿sí? Vemos otros cortes, ¿sí? La región periférica, la central, bien delimitadas las zonas, ¿sí? Todos cortes axiales. Ya en otros cortes, como dijimos, que la región, sí. ¿Esos cortes que usted pasó anteriormente, todos son al mismo nivel o a distintos niveles? No, son diferentes niveles. Fíjate cómo se va viendo, son diferentes cortes. Vieron que nosotros en la resonancia y en la tomografía tenemos muchos cortes, ¿sí? Sí. A diferentes alturas, ¿sí? Por eso vamos viendo diferentes. Fíjate que acá hay un poco de vejiga y ya acá en estos cortes ya estamos más en la región posterior. Fíjense ya en la región del recto, ¿sí? Claro. Esto es anterior y esto es posterior. Acá vemos un poco de vejiga y ya en el resto de los cortes ya no tenemos más vejiga. ¿Sí se entendió? Sí, profe, gracias. No, de nada. Y en estos cortes, ¿sí? Fíjense que ya dejamos de ver la vejiga, la próstata, ¿y qué les parece que es estas imágenes que estoy señalando? En la ¿A qué primera no se nivel? observan los cuerpos cavernosos, ya del Claro, pene es y un los corte, testículos. claro, y estos son los testículos. Fíjense que los testículos, como tienen líquido, se ven hiperintensos, ¿sí? Nosotros vemos estas imágenes, pero no es un estudio específico para evaluar pene ni para evaluar testículos, ¿sí? Los testículos se evalúan bien por ecografía, y el pene se evalúa por ecografía y la penegrafía, que ahora después vamos a ver. En un corte sagital, fíjense, en el corte anatómico vemos vejiga, ¿sí? La uretra, ¿sí? Todo su trayecto. Estos son los testículos, la próstata. Fíjense en la vesícula seminal, fíjense, corte sagital, vejiga. ¿Esto qué les parece que es? Que se ven, ¿qué les parece que es? T1 o T2 esto? Parece ser T2 y parecen las vesículas seminales. Las vesículas seminales. Fíjense que se ven como racimitos así de uva, ¿sí? Que contienen líquido. Vejiga. Acá está, vemos una porción de la próstata con la uretra prostática. Acuérdense que esto es anterior y esto es posterior, ¿sí? Un corte sagital de resonancia magnética. En un corte coronal seguimos con resonancia, dibujo anatómico, vejiga, uretra prostática, la glándula prostática. Acá vemos un poco de vejiga, vejiga. Esto ya es intestino, ya no se ven más la vejiga. Fíjense la próstata, cómo nosotros podemos distinguir toda la zona periférica de la zona central y transicional con la uretra, ¿sí? Pasando a la tomografía, que no es un método específico para evaluar la próstata, pero muchas veces los estudios prostáticos surgen de algún hallazgo de alguna tomografía de abdomen y pelvis que se le realiza al paciente. ¿Qué nos pasa en la tomografía? Que si es con contraste oral, generalmente como se hace, uno puede distinguir más las estructuras. Pero si no ve un conglomerado
de cosas en la pelvis que uno no sabe si es algo sólido, que si puede ser algo líquido. Las calcificaciones, algunas las vamos a ver, generalmente aparecen calcificaciones prostáticas, que no quiere decir que no sea nada malo en la próstata, pero uno no puede definir bien de qué puede ser eso, ¿sí? Sin una ecografía o una resonancia, que son estudios más específicos, ¿sí? ¿Qué corte le parece este de la tomografía? Axial. Axial. Estamos bien a nivel de qué es esto. ¿Qué les parece de estas estructuras? La articulación coxofemoral. Muy bien. La articulación coxofemoral, trocánter, ¿sí? Son cortes más superiores y más inferiores. Fíjense esto, ¿qué estructura le parece que es? La vejiga. La vejiga. Y por aquí abajo, glándula prostática, ¿sí? Acá se ven las vesículas seminales, ¿sí? ¿Por qué se ve la vejiga así blanca y las vesículas seminales no? Es hiperdensa, perdón. Porque la Porque persona tiene ingirió contraste. contraste. Muy bien, porque tiene contraste oral, ¿sí? Por eso uno puede diferenciar la vejiga. Imagínense si no le dan contraste oral, esta estructura se ve igual que esto, uno no puede delimitar bien las estructuras de la región pelviana masculina en una tomografía, ¿sí? Fíjense acá ya a raíz del pene, que tampoco podemos diferenciar las estructuras. Como dijimos, el pene lo podemos evaluar con una ecografía o una penegrafía, ¿sí? Obviamente también esto tiene indicaciones específicas, ¿sí? No a cualquier persona se le pide una ecografía de pene, ¿sí? Pero bueno, es el primer estudio que se sugiere cuando hay patología o sospecha de algo. Recuerden que el pene está formado por un cuerpo esponjoso, dos cavernosos, recubiertos por una túnica, y por el cuerpo esponjoso podemos ver en la región central el sector de la uretra, ¿sí? En un corte longitudinal de una ecografía de pene, también observamos, ¿sí? El cuerpo cavernoso, esponjoso, separado por la túnica, ¿sí? Con método Doppler podemos ver la arteria cavernosa, ¿sí? La vascularización del pene, y podemos tener hallazgos ecográficos que son imágenes ecogénicas, ¿sí? Con sombra, que son calcificaciones. Cuando uno ve estos estudios es cuando se pide recién la penegrafía, que es con métodos de RX, es con técnica mamográfica, ¿sí? Se le hace la penegrafía para observar las calcificaciones por patologías que están asociadas a ella. La uretra, me parece que eso ya lo vieron, la uretra, tanto masculina como femenina, se evalúa con la cisturetrografía, ¿sí? ¿Para qué nos sirven estos estudios? Es para ver el calibre de la uretra, ¿sí? Se hace con medios de contrastes, con instilación a través del pene, ¿sí? Para poder distinguir las tres sectores de la uretra masculina, ¿sí? El sector prostático, ¿sí? Que comienza en el trígono de la vejiga, ¿sí? Y se extiende hasta la uretra membranosa, que es el sector más corto de la uretra, ¿sí? Y donde se encuentran las glándulas de Cooper, que son las que, donde se va a secretar los líquidos seminales, ¿sí? Y de ahí comienza la uretra esponjosa, que es la que va a lo largo de todo el trayecto del pene, es la porción más larga de la uretra, ¿sí? En una cisturetrografía se instila el medio de contraste, ¿sí? Iodado, y uno evalúa toda la porción de la uretra masculina. No sé si tienen alguna duda en relación a la parte de pelvis masculina.
Así pasamos a la pelvis femenina, No, ninguna. ¿no? En el aparato reproductor femenino, el método de estudio también es la ecografía, es el método más, en realidad es el método que uno pide en primera instancia porque es accesible, es más barato que el resto de los métodos, y como la ecografía prostática también se evalúa por vía abdominal o transvaginal. ¿Cómo es esto? En la vía abdominal, a la paciente se le hace tomar líquido con retención de vejiga, ¿sí? Por medio de la panza, ¿sí? Con el transductor observa las estructuras pelvianas, ¿sí? Sirve para ver útero y ovarios, y cuando hay patologías podemos ver las trompas, ¿sí? El útero se observa en en longitudinal y transversal, ¿sí? Región longitudinal. Ustedes saben que el útero tiene una parte central, una serosa que es el endometrio, ¿sí? Por fuera el miometrio y después una serosa peritoneal que lo recubre, ¿sí? En las ecografías lo que nosotros evaluamos es el endometrio, que es la línea ecogénica que vemos, y el miometrio en la parte uterina. Vemos cuello, ¿sí? Uterino, y en la ecografía transvaginal, que se hace por medio de la vagina, con el transductor endocavitario, como la transrectal, recubierta con un preservativo, ingresamos por vagina, ¿sí? Ingresamos por vagina, tenemos los orificios cervical interno y externo, el cuello, el cuerpo y el fondo uterino, ¿sí? Las diferencias entre la ecografía abdominal y transvaginal es que uno en la ecografía transvaginal está en contacto con las estructuras, ¿sí? En la estructura uterina, entonces tiene una mejor visualización de ellas, ¿sí? En cambio, en la ecografía transabdominal, uno tiene que atravesar la grasita abdominal, ¿sí? La paciente tiene que tener buena retención de vejiga, porque si no, las estructuras uterinas no se ven, y los ovarios tampoco, ¿sí? Generalmente piden la ecografía transabdominal, pero la transvaginal uno tiene mejor visualización de todas las estructuras ginecológicas, ¿sí? Entonces, ingresa el transductor por la vagina, observamos canal vaginal, y nos detenemos en la región del cérvix, cuerpo uterino y fondo, ¿sí? Hay variantes anatómicas de posicionamiento del útero, esto es a modo de que sepan, en realidad no se lo vamos a tomar, pero a veces uno ve el útero hacia adelante, hacia pared anterior, hacia región anterior, y otras veces hacia el sector posterior, ¿sí? Esto de las mujeres que se han hecho ecografías, que le digan que tiene el útero en ABF, no en RBF, es esto de anteversoflexión o ABF anteroversoflexión o retroversoflexión, es la relación del cuello, ¿sí? Uterino con la vagina, ¿sí? O del cuerpo en relación al cuello. Entonces, cuando está hacia adelante, fíjense estas estructuras, estos dibujitos para que entiendan, ¿sí? Esto es región anterior, ¿sí? Anterior, fíjense cómo el cuerpo uterino en relación al cuello y la vagina está hacia adelante, por eso es anteroversoflexión. Y en retroversoflexión, el cuerpo uterino, ¿sí? Se dirige hacia la parte posterior, ¿sí? Este es el canal vaginal, esto es el sector anterior y esto es el sector posterior, ¿sí? ¿Cómo se dirige hacia la parte posterior? Fíjense acá en un corte sagital, como vemos, esto es vejiga, esto es vagina y cuello uterino con el cuerpo y el fondo, y se dirige hacia la parte posterior del recto, ¿sí? Esto es recto, fíjense, por eso uno en la ecografía puede ver el útero hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, se entendió.
Bueno, como dijimos, el útero tiene una región media, ¿sí? Una serosa que es una mucosa que es el endometrio, ¿sí? El endometrio depende del ciclo femenino, ¿sí? El ciclo uterino, lo podemos ver de diferentes formas, ¿sí? Podemos ver en la fase menstrual como una línea bien ecogénica finita, como la vemos en la imagen de abajo, ¿sí? En el sector medio, o como una línea desdoblada por una pequeña cantidad de líquido, fíjense que se denomina anecoico, con algunos puntos ecogénicos, ¿sí? Esto nos sirve cuando hacemos a la ecografía, preguntarle a la paciente, ¿sí? O podemos deducir, según el endometrio, qué parte del ciclo menstrual se encuentra, ¿sí? En una fase proliferativa, lo podemos ver como una línea ecogénica o como una línea, fíjense que tienen 3 capas, le llamamos una endometrio trilaminar, ¿sí? Se encontraría la paciente en una fase proliferativa. Y en una fase secretoria ya vemos una banda bien ecogénica, gruesa, ¿sí? En la línea endometrial. En cuanto a los ovarios, que es otra estructura que vemos en la ecografía ginecológica, también depende de la fase que se encuentre la paciente, podemos ver ovarios en la fase de folículos primordiales, bien pequeños, periféricos, fíjense que se ven como imágenes anecoicas, ¿sí? En esta imagen también, bien periféricos. Podemos ver ya el cuerpo lúteo, ¿sí? En la fase secretoria, ¿sí? O podemos ver ya folículos más grandes, ¿sí? Que sería una fase proliferativa que después hacen el cuerpo lúteo, ¿sí? Podemos ver imágenes anecoicas más grandes, que son lesiones quísticas, ¿sí? Que a veces es el folículo que creció más todavía, ¿sí? Por eso vemos diferentes ovarios, diferentes características en los ovarios, depende de la etapa del ciclo uterino que se encuentre la paciente. Como dijimos, también podemos evaluar la región del cuello, del cérvix uterino, ¿sí? Donde podemos ver a veces desdoblamientos de la línea endocervical con una fina capa anecoica de líquido, o con estas imágenes más quísticas, redondeadas anecoicas, que son huevos de Nabot, que son retenciones en realidad de acumulación de secreciones en el seno. No es nada patológico y es muy frecuente de encontrar en las ecografías. Otra imagen que podemos ver es líquido en fondo de saco de Douglas. ¿Qué es el fondo de saco de Douglas? En la región uterina hay 2 recesos, ¿sí? El receso vesico-uterino y el útero y rectal, ¿sí? El receso del útero y el recto es el receso recto-uterino o fondo de saco de Douglas, llamando, que en realidad es una cavidad virtual que la vemos solamente si tiene líquido. Este líquido no es que sea patológico en esta cantidad, obviamente, depende de la fase del ciclo menstrual. A veces esta cavidad virtual nos deja de ser virtual para poder observarse con la cantidad de líquido. Por ejemplo, en esta fase secretoria trilaminar vemos un poquitito de líquido que es totalmente normal, ¿sí? Podemos evaluar en las ecografías, no sé si saben que estos son DIUs, dispositivos intrauterinos, ¿sí? Que se ven bien una línea ecogénica, ecorrefringente. Esto sirve para evaluar el posicionamiento que tiene el DIU, ¿sí? Podemos evaluar fibromas o miomas, ¿sí? Uterinos que se ubican en el miometrio, ¿sí? Son todas cosas que podemos observar en las ecografías como hallazgos, o a veces no, ya por controles ecográficos. El método de gold standard, en realidad, para observar bien las estructuras de la pelvis femenina es la resonancia, ¿sí? Obviamente, como les dije, el primer método es la ecografía. Cuando hay dudas o se sospecha de alguna otra patología, se sugiere hacer una resonancia de pelvis, ¿sí? La resonancia de pelvis, este es un corte sagital,
podemos observar la región del cuello, fíjense que tiene un poquitito de líquido, por eso se ve hiperintenso, el cuerpo y el fondo. La línea endometrial con la línea de transición entre el endometrio y el miometrio y el miometrio. En un corte sagital de pelvis, ¿qué les parecen que son esta estructura? El ovario. Muy bien, ¿y por qué se ve así? ¿Qué tiene? ¿En qué secuencia está? ¿No son los folículos, profe, y está en secuencia T2? Muy bien, los folículos periféricos, normales, esto es vejiga, ¿sí? Esta estructura, ¿El útero en la muy bien, anteroversión? muy bien, está hacia adelante, y esta estructura de acá, Esa es la vejiga. muy bien. La misma resonancia con la región de útero y vejiga. ¿Qué corte es? Sagital. Muy bien, ¿qué estructura estamos observando acá? El útero. El útero. ¿En qué secuencia está? ¿En qué tiempo? Puede ser el 1, útero. 2, Está en T2. muy bien, porque vemos hiperintenso, vejiga, y fíjense la línea endometrial también, ¿sí? ¿Y qué corte es? Axial. Axial. ¿Y qué estructuras estamos viendo? ¿Esa estructura qué es? La ovario. ¿Y qué se ven? ¿Qué estructuras tienen normales? Los folículos. Los folículos. ¿Y esto de acá qué es? El La útero. uretra. El útero, y tiene esto más hiperintenso, es el endometrio, es un corte axial, acuérdense, por eso lo vemos así. ¿Y estas imágenes qué son? ¿Qué estudio es? También es resonancia. Muy bien. ¿En qué corte? Son los dos cortes Sagital. sagitales. Muy bien. ¿Este útero en qué situación está? En retroversión. Está Muy sobre bien, el fíjense recto. que hacia el recto, hacia la parte posterior, y Anteversión. esto que se ve acá es un poquitito de secreción en endometrio, por eso se ve más, se ve hiperintenso, ¿sí? Y estas secuencias de acá siguen siendo monorresonancia. ¿Qué corte es? Coronal. Muy bien. Esto es útero y endometrio. Fíjense cómo se ve la línea de transición entre el endometrio y el útero. Cortes axiales, la línea endometrial, miometrio. Este ya es más abajo, se ve vejiga. Y este es un corte sagital con el útero anteverso flexo, ¿sí? Vejiga en T2. Profe, ¿Sí? en esa primera imagen, ¿En esta? sí, lo que está detrás Sí, del útero, todo eso blanco sería la vejiga, ¿no? sí, 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 sí. Ah, ok. Y esto es, ¿qué les parece que es esto? Los ovarios. Ovarios. Sí, con imágenes foliculares ya más dominantes, ¿sí? Bueno, perdón. La histerosalpingografía. Vieron que nosotros vimos útero, ovario, pero nos falta, bueno, y vagina y cuello, y nos falta una estructura que no la evaluamos ni la mencionamos en la ecografía ni en la resonancia, ¿sí? Que son las trompas de Falopio, ¿sí?
Estas estructuras en una persona normal sin patología no se ven por los estudios estos de imágenes, ¿sí? Solamente los observamos cuando hay patología, ¿sí? Este estudio, que es la histerosalpingografía, se hace con método iodado, es un método que se usa rayos, ¿sí? Radiación, donde se instila por canal vaginal, por el cuello, un medio de contraste, ¿sí? Tiene indicaciones muy precisas. La más frecuente es en estudios de pacientes de fertilidad, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Para observar. Aparte, bueno, obviamente de la estructura uterina, que no es el método específico para ver la morfología, para ver las trompas, ¿sí? Esto sirve para ver si las trompas son permeables, ¿sí? O sea, hay una dilatación, o hay algún stop del contraste, ¿sí? Alguna patología que haga que no haya comunicación entre las trompas y las fimbrias y el ovario, ¿sí? Este estudio, como dijimos, se instila con material de contraste, se va llenando la cavidad uterina, y en un estadio normal empieza el pasaje, ¿sí?, a las trompas, ¿sí? Después del pasaje a las trompas empieza por las fimbrias, ¿sí?, el pasaje al peritoneo, que es normal. Eso quiere decir que la paciente tiene un estudio normal de útero con trompas permeables, ¿sí? Como les dije, puede haber oclusión tubárica. Fíjense, después que se instiló todo el material de contraste, a las pacientes se les hace mover en la camilla, ¿viste? Tiene diferentes posicionamientos para que el contraste comience a pasar en las trompas, ¿sí? Esta paciente tiene una oclusión tubárica. Fíjense que los contrastes quedan ahí en un stop y no pasa al peritoneo. Pacientes con hidrosalping, ¿sí? Fíjense la dilatación que tienen las trompas, ¿sí? Fíjense al comparar, esta es la misma paciente, pero en diferentes, estos de perfil y estos de frente. Fíjense el calibre de la trompa normal y esta que tenía una dilatación, ¿sí? La tomografía no es un método sensible para evaluación de la pelvis femenina, pero sí para estadificación de cáncer, o como hallazgos, como dijimos en la pelvis masculina, se hace una tomografía de control y aparece algo sugestivo de que puede ser algún quiste en el ovario, o que tenga dilatación de las trompas, o alguna imagen en el útero que uno pide definir con otro método, ¿sí?, específico. El primero es la ecografía, ¿sí? Fíjense acá, tomografía, ¿qué corte es este? Coronal. Fíjense, útero acá, como no se distingue. Acá hay un ovario, como uno no puede distinguirlo bien como en la resonancia o en la ecografía. Fíjense acá, esta paciente tiene patología, fíjense cómo se ve todo esto más hipodenso, que tiene líquido en las trompas, ¿sí? Pero fíjense que el útero entre los ovarios y las trompas, uno no puede delimitar qué estructura es cada cosa. Entonces, en un estudio así, uno sugiere hacer una ecografía para definir, ¿sí?, todo eso que uno ve, ¿sí? Fíjense en esta paciente, que acá, ¿qué les parece que es? ¿Qué estudio es? Tomografía en corte axial. Una tomografía corte axial. ¿Esto que se ve, qué es? Es la vejiga con líquido. Y esta estructura que aparece posterior a la vejiga, Ese es el útero. y esto que se ve acá, Esta es la trompa y por ahí deben estar está los ovarios. dilatado, ¿sí? Uno ve esto, obviamente sugiere que puede tener un hidrosalping, sugiere una ecografía. Y fíjense acá, del lado derecho, esta estructura es el ovario con un pequeño quistecito. Fíjense que el centro se ve más hipodenso, ¿sí? Como, obviamente uno porque sabe tomografía, pero si uno ve algo así, no puede definir bien las estructuras acá, porque no es un método específico y tiene imagen limitada para ver las estructuras pelvianas, ¿sí? Entonces sugiere el estudio
correcto, que es una ecografía, ¿sí? Fíjense acá, ¿sí? No es la misma paciente, las tomografías sí, pero la resonancia no. Fíjense, ¿qué estudio es este? Una ecografía. Una ecografía. ¿Y qué vemos ahí? ¿Qué ven? Una imagen que alargada, tortuosa, ¿de qué? ¿Qué les parece que es? El contenido es anecoico. ¿Qué les parece? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Contenido sólido, líquido? Es líquido porque es anecoico. Muy bien, es anecoico líquido. Así alargado, ¿sí? Fíjense, ¿Es el útero, profe? no, el útero, acuérdense, se veía hipoecoico, ¿sí? Se ve como gris, para que entiendan. Lo negro es líquido, ¿sí? Es como la vejiga, eso es líquido, el útero no se ve líquido. Esta estructura alargada, en realidad, primero lo que se le pide al paciente, ¿por qué va a la ecografía? Porque se le ve esto, ¿sí? Se le pide en una tomografía, se le ve esta imagen, ¿sí? Esta es una tomografía cortaxial. ¿Qué estructuras pueden diferenciar acá? ¿Sí? Miren bien, todo esto ¿qué es? ¿Qué densidad tiene? ¿Qué es hipodenso, hiperdenso? Es hipodenso. Hipodenso. Fíjense acá, esto que se ve hiperdenso, ¿qué es? Esto correspondería a la vejiga, porque está como Vejiga. inflamada, ¿puede ser, profe? No, porque si es el corte es como que aparece intestino, esta imagen que se ve acá, que es lo mismo que esto, ¿sí? Tiene contraste, por eso fíjense que los bordes se ven como que tomaron contraste, ¿sí? La paciente, esta era la primera parte sin contraste, fíjense esto bien hipodenso, el paciente se hace contraste, las paredes realzan, ¿sí? Se piensa en un hidrosalping, es decir, una dilatación de las trompas, por eso se le pide la ecografía que tenía esta imagen, ¿sí? Fíjense cómo en la tomografía se observa una imagen que corresponde, que podría corresponder en realidad a las trompas del lado derecho, entonces uno sugiere hacer una ecografía, ¿sí? Esto es una resonancia, no es de la misma paciente, fíjense en un corte axial, en T1 como se ve hipointenso, y en T2 ya hiperintenso, ¿sí? ¿Viste? Se ven como todos tortuosos, ¿sí? Como se ve en la ecografía, ¿sí? Esta paciente tenía un hidrosalping derecho que consulta por el dolor, en realidad, en fosa ilíaca derecha, le hacen una tomografía primero, observan esto, entonces el médico le sugiere hacer una ecografía donde se ve bien, ¿sí?, la dilatación tubárica. Y estos estudios, empecemos por este de acá abajo. ¿Qué estudio es? Es una tomografía en corte axial. Muy bien, estamos en la región de la pelvis, ¿sí? Aire, ¿sí? Contraste en los intestinos, ¿sí? Región ósea. Esta imagen, ¿sí? Miren acá, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que es? Del lado derecho. ¿Qué densidad tiene? ¿Están ahí? Chicos, Una densidad hipodensa, profe. hipodensa, muy bien, ¿sí? ¿Qué puede ser sugestivo hipodenso? Fíjense que no se ve igual que el músculo, ¿sí? Puede ser líquido, ¿sí? Por la densidad que tiene, ¿sí? Fíjense que tiene un realce al contraste. Esa imagen hiperdensa, bueno, del lado derecho, ¿qué podría ser? Una imagen hipodensa, posiblemente líquida. ¿Qué estructura le parece que es?
del lado derecho, que hay dos a los lados del útero. El ovario, profe, está El como muy ovario. arriba, ¿no? No, y es que los ovarios tienen diferentes, no todos los ovarios están en el mismo lugar. A veces cuesta encontrar los ovarios porque uno piensa que está el útero y están los ovarios, a veces están más retrouterinos, pero es la estructura del ovario. En la ecografía era esta imagen quística, ¿sí? Es un hallazgo, esto no es que nada patológico, una imagen quística. En la resonancia, ¿sí? Fíjense, esta sí es una resonancia del mismo paciente, esta no es un corte coronal. Fíjense cómo se ve el quiste en T2 hiperintenso, ¿sí? Y fíjense acá, del lado izquierdo, cómo se ve un quistecito en el ovario, ¿sí? Fíjense cómo yo lo que les quiero mostrar es cómo los diferentes métodos uno puede evaluar, pero hay métodos que son más sensibles, como la ecografía o la resonancia, para evaluar la pelvis, ¿sí? Obviamente que cuando la paciente se hace un estudio y hay un hallazgo, uno le sugiere continuar estudiándolo, ¿sí? Si es por algún dolor, por alguna patología, le hace el estudio enseguida, si no le sugiere con un segundo tiempo, lo evalúe con un estudio específico, que en este caso, si haces una tomografía, el primer estudio que uno pide es la ecografía, ¿sí? No sé si ya, me queda otro casito, una paciente que también tiene una histerosalpingografía, ¿sí? Acuérdense, material de contraste por vagina, cuello uterino, pasa, el contraste todo bien, y fíjense, en el útero se ve esta imagen, ¿sí? Como un defecto de lleno, de relleno del contraste, ¿sí? Como que acá el contraste no pintó, ¿sí? La paciente tenía tomografías con esta imagen, fíjense. ¿Sí? Esta imagen son de diferentes pacientes. ¿Qué se ve? Una imagen redondeada, heterogénea, ¿sí? Si acá está la vejiga, por detrás de la vejiga que está el útero, ¿sí? Algo que se ve en el útero, ¿sí? Heterogéneo, que uno no puede, sugiere que es algo de útero, pide una ecografía y lo que ve es un mioma, ¿sí? Que es un nódulo, es un fibroma, también llamado, es un nódulo del miometrio uterino, ¿sí? Fíjense cómo, en diferentes métodos, cómo podemos ver, ¿sí? Estas alteraciones en el útero o en los ovarios. Ahí se me parece que es la última, y queda rápido en realidad, es hablar de mama, ¿sí? Dentro del aparato genital femenino. Métodos de estudio es la ecografía, mamografía y resonancia. El screening mamario se hace con la mamografía, ¿sí? A partir de los 40 años, en proyección cráneo-caudal y oblicuo medio lateral, ¿sí? Tanto la ecografía como la resonancia son estudios complementarios a la mamografía, ¿sí? Antes de los 40 años el screening o el estudio en realidad de las mamas se hace con ecografía. Y la resonancia tiene indicaciones muy específicas de patologías o de lesiones en estudio. Eso nada más de mama, nadie le va a preguntar nada, pero bueno, había que mencionarlo dentro del aparato reproductor femenino. No sé si les quedó alguna duda, si quieren que volvamos a ver algo. Después igual nos queda el repaso, que tengo más imágenes para mostrarles. No sé si quieren. Creo que Preguntar algo, estuvo si quedó bastante duda. bien. O sea, es difícil la ecografía, que tampoco le vamos a tomar ecografía, sí, por ahí reconocer, pero la ecografía es un estudio dinámico, que obviamente uno manda después las imágenes, pero el informe lo hace de un estudio dinámico que hizo, ¿sí? Las imágenes son todas solamente representación de lo que uno ve. Por ahí sí, bueno, obviamente resonancia y tomografía, eso sí,
siempre saber diferenciar los métodos de las estructuras que uno puede evaluar, que la resonancia de la pelvis se evalúa muy bien. No sé si tienen alguna duda, si quieren hacer una consulta. La semana que viene creo que tenemos repaso porque ya después hay parcial. La semana que viene el parcial, profe. La semana que viene no nos queda repaso. No, No, creo profe, que esta es la no última queda. clase. Ah, entonces voy a hablar con los chicos. Teníamos entendido, pasa que tenemos como no sé por qué tenemos como cambiadas algunas clases de este año con respecto a la cátedra de anatomía. Voy a hablar entonces para ver si podemos hacer algún repaso. Si ustedes quieren Sí, que estaría. organicemos Sí, algún estaría re repaso. bueno, Me profe. estaría re bueno. Sí, no, nosotros teníamos entendido que nos quedaba una clase de repaso la semana que viene y después que era el parcial. Ojalá. Ahí después voy a hablar con los chicos y subiremos a Petco y el día, no sé qué días pueden hacer repaso ustedes, no sé cómo están con las otras materias o los días de cursada. Y todos los días a las 8 cursamos fisio. ¿Todos los días a las 8 cursan fisio? Sí. Sí, bueno, vamos a ver entonces, sí, a ver si podemos organizar algún repaso. Yo tengo más una clase de repaso armada porque siempre nos queda tiempo. Pero sí, se ve que hubo un problema ahí no sé, la semana del estudiante la teníamos ya anotada, no es que fue eso. A ver, tengo acá, espero el cronograma. Claro, en el programa que nos pasaron de anatomía, es decir, el tercer parcial es la semana del 4 de octubre, pero en nuestro cronograma era diferente, a la semana del 11. Ah, bueno, voy a hablar ahí con los chicos, así les organizamos algunas imágenes, así puedan ver. Y ahí se sacan no sé si tienen algo específico que quieran ver. Y así armamos sobre eso. No, yo creo que está bueno como que repasar Es general. todo. Sí. Como Listo. para tener todo más fresco. No, yo ahora les aviso a los chicos, pasa que justo estaban complicados y no se podían conectar, pero organizamos algo para hacer un repaso general con todas las imágenes. Aparte tiene muchos temas este parcial, ¿sí? Y muchos temas diferentes, no es todo de lo mismo. Así que no, pero organizamos y les comunicamos ahí por Petco cuando lo podemos hacer. Y cuando nos dan espacio también. Y cuando nos dan espacio también ahí por Zoom para organizar la clase. Así que bueno, estamos en contacto, miren la cartelera ahí de Petco para ver cuándo podemos hacer el repaso, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, chicos, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao.